Encadenado a un poste oxidado bajo el sol abrasador, el potro salvaje luchaba con cada respiración mientras la gente pasaba sin detenerse. Ricardo solo tenía 5 pesos hasta su próxima pensión, pero cuando sus ojos se encontraron con los del animal, supo que ambos destinos estaban a punto de cambiar para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de mediodía caía implacable sobre la carretera polvorienta que atravesaba los suburbios de Monterrey. El aire vibraba con el calor del verano y el paisaje parecía haberse rendido ante la aridez de la estación. A un costado de la carretera, donde los terrenos baldíos se extendían entre matorrales secos y basura abandonada, había un espectáculo que partía el alma. Encadenado a un viejo poste oxidado de metal, bajo el sol abrasador y sin una gota de agua a la vista, se encontraba un potro de pelaje cobrizo cubierto de polvo y mugre. El animal, no mayor de 2 años, tiraba desesperadamente de la gruesa cadena que lo mantenía atado, sus ojos salvajes reflejando una mezcla de miedo y furia. Cada tirón hacía que la cadena raspara contra su cuello ya lastimado, dejando marcas rojas y crudas en su piel. Los pocos transeúntes que pasaban por allí desviaban la mirada, incómodos ante la escena pero sin la voluntad de involucrarse. Algunos murmuraban comentarios de lástima, otros simplemente aceleraban el paso. El potro había estado ahí durante días, según comentaban los vecinos del área. Nadie sabía quién lo había dejado ni por qué, pero todos coincidían en lo mismo. Aquel animal era demasiado salvaje, demasiado problemático para que valiera la pena rescatarlo. Entre aquellos que pasaron por el lugar aquella tarde estaba Ricardo Mendoza, un hombre de 53 años, cuya vida había sido marcada por el servicio y el sacrificio. Ricardo era un veterano del ejército, un sargento retirado que había servido a su país con honor durante casi 3 décadas. Su cuerpo robusto pero encorvado llevaba las cicatrices de batallas que pocos conocían, pero la más visible era la prótesis que reemplazaba su pierna izquierda desde la rodilla hacia abajo. La había perdido años atrás en una misión de rescate que salió terriblemente mal, un accidente que lo marcó no solo físicamente, sino también en lo más profundo de su ser. Desde entonces, Ricardo vivía con una pensión modesta en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, pasando sus días en una rutina silenciosa que incluía largas caminatas para mantener la fuerza en su pierna funcional y visitas ocasionales al hospital de veteranos donde recibía sus tratamientos. Aquella tarde, mientras regresaba de una de sus citas médicas, caminando con el bastón que lo ayudaba a mantener el equilibrio, sus ojos se posaron en la figura del potro encadenado. Ricardo se detuvo en seco. Había visto muchas cosas en su vida, demasiadas injusticias y crueldades, tanto en el campo de batalla como en la vida civil, pero algo en aquella escena lo golpeó con una fuerza inesperada. El potro, a pesar de su estado deplorable, tenía un espíritu que se negaba a rendirse. Cada movimiento, cada tirón desesperado de la cadena, era un acto de resistencia. Ricardo reconoció en aquellos ojos salvajes algo que él mismo había sentido durante los meses oscuros después de perder su pierna, la rabia de sentirse atrapado, la desesperación de no tener control sobre el propio destino, pero también esa chispa diminuta de esperanza que se niega a extinguirse por completo. Se acercó lentamente apoyándose en su bastón, cada paso deliberado y cuidadoso. El potro lo vio acercarse y retrocedió todo lo que la cadena le permitía, sus orejas echadas hacia atrás en señal de advertencia, su cuerpo tenso y listo para defenderse. Ricardo levantó una mano en un gesto de paz, deteniéndose a unos metros de distancia.
«Tranquilo, muchacho», murmuró con voz suave, una voz que había usado para calmar a soldados jóvenes en medio del caos de la guerra. «Nadie va a hacerte daño, no ahora». Permaneció ahí durante varios minutos, sin moverse, simplemente observando al animal. Podía ver las costillas marcadas bajo el pelaje sucio, la deshidratación en sus ojos hundidos, las heridas en el cuello donde la cadena había rozado una y otra vez. Su corazón se apretó en el pecho. Sabía lo que era sentirse abandonado, olvidado por el mundo. Después de regresar de su última misión, después de despertar en un hospital militar sin su pierna, Ricardo había experimentado esa misma sensación de ser descartado, de ya no servir para nada. Los primeros meses fueron los más oscuros de su vida, enfrentando no solo el dolor físico de la rehabilitación, sino también la batalla mental de redefinir quién era sin el uniforme, sin la identidad que había construido durante tantos años. Miró al potro y vio un reflejo distorsionado de sí mismo, otro ser que el mundo había decidido que no valía el esfuerzo. Ricardo miró a su alrededor. El poste al que estaba encadenado el potro estaba en un terreno baldío que parecía no pertenecer a nadie en particular. No había casa cerca, solo un viejo taller mecánico a unos 100 metros y una tienda de abarrotes con las ventanas sucias. Decidió que necesitaba averiguar más. Con esfuerzo, caminó hasta la tienda donde un hombre mayor estaba sentado detrás del mostrador, viendo una televisión pequeña. «Disculpe, señor», comenzó Ricardo. «Ese potro que está encadenado allá afuera, ¿sabe usted quién es el dueño?» El tendero levantó la vista evaluando a Ricardo con ojos cansados. «Ah, ese animal. Lo dejaron ahí hace como una semana. Era de un tipo que tenía un rancho pequeño por aquí cerca, pero quebró. Dicen que intentó vender el potro, pero nadie lo quiso. Es demasiado salvaje, imposible de domar. Al final simplemente lo encadenó ahí y se fue. Creo que anda queriendo sacarle aunque sea unos pesos antes de que se lo lleve el rastro municipal». Ricardo sintió que se le hacía un nudo en el estómago. «¿Sabe dónde puedo encontrar a ese hombre?» El tendero se encogió de hombros. «A veces pasa por aquí. De hecho, creo que viene hoy en la tarde a ver si alguien le ofrece algo por el animal. Si le interesa, puede esperarlo». Ricardo asintió y salió de la tienda. Volvió donde estaba el potro, esta vez con una botella de agua que había comprado. Se acercó nuevamente, esta vez con más confianza. El animal seguía desconfiado, pero Ricardo notó que su resistencia era más débil. El cansancio comenzaba a vencerlo. Con cuidado vertió agua en una lata oxidada que encontró cerca y la empujó hacia el potro con su bastón. El animal olfateó el aire, su sed superando finalmente su miedo, y se acercó para beber con desesperación. Ricardo observó cómo el agua desaparecía en segundos. Volvió a llenar la lata 2 veces más, y cada vez el potro bebía como si fuera su último trago en la tierra. Mientras el animal bebía, Ricardo pudo acercarse un poco más, lo suficiente para ver mejor las heridas en su cuello y el estado general de abandono en el que se encontraba. «Este muchacho necesita ayuda urgente», pensó. Pero Ricardo sabía que su situación económica era precaria. Su pensión apenas le alcanzaba para cubrir sus propios gastos médicos, el alquiler y la comida. No tenía ahorros, no tenía propiedades, apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. Pero había algo en aquel potro, algo en su espíritu indomable que se negaba a rendirse, que resonaba profundamente en el alma de Ricardo. Pasaron las horas y Ricardo esperó, sentado en una piedra cerca del poste vigilando al potro. Finalmente, cerca del atardecer, llegó un hombre en una camioneta destartalada. Era un tipo de mediana edad, de aspecto descuidado y mirada dura. Bajó del vehículo y se acercó a Ricardo con curiosidad. «¿Le interesa el caballo?»,
Preguntó sin preámbulos, mirando a Ricardo de arriba abajo, evaluándolo. Ricardo se puso de pie con ayuda de su bastón. «Depende», respondió con calma. «¿Cuánto quiere por él?» El hombre soltó una risa áspera. «Mire, ese animal no sirve para nada. Es salvaje. Nunca he podido ni ponerle un cabestro. Lo iba a mandar al rastro, pero si usted me ofrece algo razonable, se lo dejo. Necesito al menos 500 pesos para no perder tanto». Ricardo sintió que su corazón se hundía. 500 pesos eran más de lo que tenía disponible ese mes. Miró al potro, que ahora los observaba con esos ojos todavía desconfiados, pero menos feroces que antes. Tomó una decisión que probablemente era la más imprudente de su vida. «Solo tengo 5 pesos conmigo ahora mismo», dijo Ricardo, su voz firme. «Es todo lo que puedo ofrecerle». El hombre lo miró como si estuviera loco, pero luego, viendo la determinación en los ojos del veterano y quizás reconociendo la prótesis y el bastón, algo en su expresión cambió. «Está bien», dijo finalmente, casi con desdén. De todos modos iba a terminar muerto. «Si usted quiere ese problema, es suyo por 5 pesos, pero no venga a reclamarme cuando lo mate de una patada». Ricardo sacó los 5 pesos de su bolsillo, todo el dinero que le quedaba hasta el próximo pago de su pensión, y se los entregó al hombre. El tipo tomó el dinero, le dio la llave del candado que sostenía la cadena y se fue sin decir más, dejando a Ricardo solo con su nueva e improbable responsabilidad. Ricardo se quedó mirando la llave oxidada en su mano, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Había gastado su último dinero en un animal salvaje que no tenía dónde mantener, que probablemente lo lastimaría si intentaba acercarse demasiado y del cual no tenía idea de cómo cuidar. Durante sus años en el ejército, había aprendido a tomar decisiones rápidas bajo presión, pero siempre había sido con entrenamiento, con recursos, con apoyo. Ahora estaba completamente solo, un hombre discapacitado enfrentando un desafío que la mayoría consideraría imposible. Pero cuando miró al potro, cuando vio esos ojos que reflejaban tanta lucha y tanto dolor, supo que no podía arrepentirse. Ambos eran sobrevivientes, ambos habían sido marcados por la vida, y de alguna manera sentía que sus destinos se habían cruzado por una razón. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Ricardo sabía que necesitaba actuar rápido. No podía dejar al potro ahí toda la noche. No después de haberlo comprado, no después de haber tomado la responsabilidad. Pero el animal seguía siendo un torbellino de desconfianza y miedo. Se acercó lentamente, hablándole con voz suave y continua, como había hecho antes. «Tranquilo, muchacho. Ahora vamos a quitarte esa cadena. Ya no vas a estar atado nunca más, te lo prometo». El potro lo observaba con cada músculo de su cuerpo tenso, listo para huir o atacar en cualquier momento. Ricardo podía ver el terror en sus ojos, pero también algo más, una pequeña chispa de curiosidad. El animal había bebido el agua que él le había dado, y quizás en algún rincón de su mente salvaje comenzaba a asociar a este hombre con algo diferente al dolor y el abandono que había conocido. Con movimientos extremadamente lentos, Ricardo se acercó al candado que sujetaba la cadena al poste. Su pierna protésica hacía que mantener el equilibrio fuera difícil, especialmente cuando tenía que agacharse. Se apoyó en su bastón con una mano, mientras extendía la otra hacia el candado. El potro retrocedió inmediatamente, tirando de la cadena con fuerza, y Ricardo se detuvo. Está bien», murmuró, dándole espacio. «Respiro profundo, muchacho. Esto va a ayudarte, no a lastimarte». Esperó varios minutos, dejando que el animal se calmara, antes de intentarlo nuevamente. Esta vez logró acercarse un poco más. El candado estaba tan oxidado
que por un momento temió que la llave no funcionara. Con dedos temblorosos por el esfuerzo de mantener el equilibrio, insertó la llave y la giró. El metal protestó con un chirrido agudo que hizo que el potro se sobresaltara nuevamente, pero finalmente el candado cedió y se abrió. El momento en que la cadena cayó al suelo fue como si el tiempo se detuviera. El potro se quedó inmóvil por un instante, como si no pudiera creer que el peso que lo había mantenido prisionero durante días había desaparecido. Luego, en un movimiento explosivo, el animal retrocedió varios pasos, sacudiendo su cabeza violentamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo la libertad de moverse sin restricción. Ricardo retrocedió también, dándole espacio, pero manteniendo la calma. No corrió, no gritó, simplemente se quedó ahí observando. El potro trotó en círculos, probando sus límites, descubriendo que ya no había nada que lo detuviera. Por un momento aterrador, Ricardo pensó que el animal simplemente huiría, que desaparecería en la distancia y todo habría sido en vano. Pero el potro no huyó. En cambio, después de varios minutos de nervioso caminar, se detuvo a unos 10 metros de distancia y miró a Ricardo. Era una mirada evaluativa, como si el animal estuviera tratando de entender qué era este humano que lo había liberado. Ricardo sabía que este era el momento crucial. Lentamente, se sentó en el suelo, ignorando la incomodidad de su prótesis y la dureza del terreno. Se sentó y esperó, mostrándose vulnerable, no amenazante. Los minutos pasaron y la luz comenzó a desvanecerse. El potro seguía ahí, observándolo. Ricardo comenzó a hablar de nuevo, esta vez contándole al animal su propia historia. «Sabes, muchacho, yo también me sentí encadenado una vez. Cuando perdí mi pierna, cuando me di cuenta de que ya no podría volver a ser el soldado que era, sentí que mi vida se había acabado. Me sentí inútil, descartado, como si ya no sirviera para nada». Su voz era baja, reflexiva, y aunque sabía que el potro no entendía las palabras, esperaba que el tono transmitiera algo de calma, algo de conexión. La gente me miraba diferente. Algunos con lástima, otros con incomodidad. Ya no era Ricardo el sargento, era Ricardo el discapacitado. Pero tuve que aprender que mi valor no estaba en lo que había perdido, sino en lo que aún podía dar. Y creo que tú también tienes mucho que dar, muchacho. Solo necesitas a alguien que vea más allá de ese miedo que llevas dentro. La oscuridad comenzaba a caer sobre el terreno baldío, y Ricardo supo que necesitaba tomar otra decisión difícil. No podía quedarse ahí toda la noche, y tampoco podía forzar al potro a seguirlo. Lentamente se puso de pie, un proceso que requería considerable esfuerzo con su condición. Comenzó a caminar hacia la carretera, mirando hacia atrás cada pocos pasos. El potro lo seguía con la mirada, pero no se movía. Ricardo continuó caminando, su corazón hundiéndose con cada paso, pensando que había fracasado. Pero entonces escuchó el sonido de cascos sobre la tierra seca. Se volvió y vio que el potro había comenzado a seguirlo, manteniéndose a una distancia prudente, pero definitivamente siguiéndolo. Una sonrisa se dibujó en el rostro cansado de Ricardo. «Eso es, muchacho. Vamos a encontrarte un lugar seguro». El trayecto hasta el pequeño departamento de Ricardo fue lento y lleno de desafíos. Cada vez que pasaba un carro, el potro se asustaba y se alejaba, pero siempre regresaba. Las personas que los veían pasar los miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Un hombre mayor con una prótesis y un bastón, seguido por un potro salvaje y sucio. Ricardo ignoró las miradas. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo: llevar a este animal a algún lugar donde pudiera darle agua, comida y refugio, aunque no tenía idea de cómo iba a lograrlo con los recursos que tenía. Cuando finalmente llegaron al edificio donde Ricardo vivía,
se enfrentó a un problema que no había considerado completamente. Vivía en un segundo piso de un complejo de departamentos que claramente no permitía animales, y mucho menos caballos. El edificio era viejo, con paredes descascaradas y escaleras de concreto agrietadas. Había un pequeño patio trasero compartido por todos los residentes, lleno de tendederos y algunas plantas descuidadas en macetas rotas. Ricardo miró al potro, que lo observaba desde la entrada del callejón lateral, sus flancos aún temblando por el esfuerzo de la caminata y el estrés. El animal estaba exhausto, eso era evidente, pero también seguía alerta, listo para huir ante cualquier señal de peligro. Ricardo sabía que no podía simplemente dejarlo en el patio. Los vecinos lo reportarían inmediatamente, y el control animal vendría a llevárselo, probablemente directo al rastro municipal. Pensó rápidamente. A unas cuadras de distancia, recordó, había un lote baldío que a veces usaban los niños del barrio para jugar fútbol. Era un terreno abandonado, cercado parcialmente por una valla de alambre oxidado y lleno de maleza. No era ideal, pero era todo lo que tenía. Con renovada determinación, Ricardo guió al potro hacia ese lugar. La noche había caído completamente ahora, y las calles estaban iluminadas solo por algunas farolas intermitentes. El camino fue tenso. Cada sombra hacía que el potro se sobresaltara, pero la presencia constante y calmada de Ricardo parecía ser el único ancla que mantenía al animal siguiéndolo. Cuando llegaron al lote baldío, Ricardo encontró una sección donde la cerca estaba relativamente intacta. No era perfecto. Había agujeros por donde el potro podría escapar si realmente quisiera, pero tendría que servir. Ricardo pasó la siguiente hora, a pesar del dolor que sentía en su pierna y el agotamiento que lo consumía, reforzando las secciones más débiles de la cerca con pedazos de alambre y tablas que encontró entre la basura del lote. No era un trabajo profesional, pero haría el trabajo por esa noche al menos. El potro lo observaba desde la distancia, siguiendo cada movimiento con esos ojos que comenzaban a mostrar algo más que solo miedo. Había una curiosidad ahí, una observación cuidadosa de este humano extraño que trabajaba tan arduamente sin intentar acercarse demasiado, sin amenazar, sin forzar nada. Cuando Ricardo terminó de asegurar la cerca, se sentó en el suelo, su cuerpo temblando por el esfuerzo. La prótesis le estaba causando un dolor considerable, algo que siempre sucedía cuando la usaba por periodos prolongados sin descanso. Se la ajustó, tratando de aliviar la presión, y respiró profundo. Ahora venía la parte más difícil, conseguir agua y comida. Ricardo miró su reloj. Eran casi las 9 de la noche. Las tiendas cercanas ya habían cerrado, y él no tenía dinero de todos modos. Se levantó con dificultad y le habló al potro. «Voy a conseguirte algo de comer y beber, muchacho. Quédate aquí, por favor. No te vayas». Sabía que era absurdo pedirle a un animal salvaje que se quedara, pero lo hizo de todos modos. Regresó cojeando a su departamento, cada escalón una tortura para su cuerpo cansado. Una vez dentro de su modesto hogar, una habitación pequeña con una cama, una mesa diminuta, una estufa de 2 quemadores y un baño minúsculo, Ricardo evaluó sus recursos. Tenía medio paquete de tortillas, algo de frijoles cocidos, un poco de arroz y 3 botellas de agua. Era todo lo que tenía para durar hasta que llegara su próxima pensión en 5 días. Sin pensarlo 2 veces, tomó las 3 botellas de agua y volvió a bajar las escaleras, ignorando las protestas de su cuerpo. El potro seguía ahí cuando regresó. Ricardo sintió un alivio inmenso al verlo. Encontró un recipiente de plástico viejo entre la basura del lote y lo enjuagó lo mejor que pudo con un poco de agua. Luego vertió el contenido de las 3 botellas en el recipiente y lo colocó en el suelo, alejándose para que el animal se sintiera seguro al acercarse.
El potro dudó solo un momento antes de que su sed lo venciera. Se acercó al recipiente y bebió con la misma desesperación que había mostrado antes. Ricardo observó cómo el nivel del agua bajaba rápidamente. 3 botellas no eran suficientes, ni siquiera cerca de ser suficiente para un animal tan deshidratado, pero era todo lo que tenía por ahora. Mañana encontraría una manera de conseguir más. Mañana también necesitaría encontrar comida para el potro. Los caballos comían heno, pasto, granos, cosas que Ricardo no tenía ni idea de dónde conseguir sin dinero. Pasó la noche durmiendo intermitentemente, preocupado de que el potro escapara o de que alguien lo encontrara y llamara a las autoridades. Cada par de horas se levantaba, bajaba las escaleras con gran esfuerzo y caminaba hasta el lote para verificar que el animal siguiera ahí. Cada vez que llegaba encontraba al potro en el mismo lugar, acurrucado en una esquina del lote, observándolo con esos ojos que brillaban en la oscuridad. Ricardo le hablaba suavemente cada vez, contándole cosas sin sentido, solo para que escuchara su voz, para que comenzara a asociarla con seguridad. Al amanecer, Ricardo se despertó con un plan formándose en su mente. Conocía a algunos de sus compañeros veteranos, hombres y mujeres que como él habían servido y ahora vivían con las cicatrices visibles e invisibles de ese servicio. Algunos tenían más recursos que otros, algunos tenían conexiones. Decidió que necesitaba pedir ayuda, algo que nunca le había resultado fácil. El orgullo de un soldado era algo difícil de tragar, pero cuando miró por su ventana hacia el lote y vio la silueta del potro moviéndose nerviosamente, supo que no tenía opción. Después de prepararse rápidamente, tomando solo un poco de café negro sin azúcar para desayunar, Ricardo bajó nuevamente al lote. El potro lo vio acercarse y esta vez no retrocedió tanto como antes. Era un progreso pequeño pero significativo. «Buenos días, muchacho», dijo Ricardo con una sonrisa cansada. «Vamos a conseguirte un desayuno decente». Salió del lote y caminó varias cuadras hasta una pequeña plaza donde sabía que algunos de sus compañeros veteranos se reunían ocasionalmente. Era temprano, apenas las 7 de la mañana, pero ya había algunos hombres ahí, tomando café de un puesto ambulante y conversando sobre temas cotidianos. Cuando vieron a Ricardo acercarse, lo saludaron con gestos familiares. «Ricardo, ¿qué haces por aquí tan temprano?», llamó uno de ellos, un hombre llamado Javier que había perdido un brazo en servicio. Ricardo se acercó y con cierta vergüenza comenzó a contarles la historia del potro. Las reacciones fueron variadas. Algunos lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. «¿Un caballo, Ricardo, en serio?», preguntó Miguel, un veterano que caminaba con muletas debido a las heridas en ambas piernas. «No tienes ni para comer tú mismo y te metes con un animal que va a necesitar más recursos de los que tienes». Otros, sin embargo, entendieron inmediatamente. Había algo en la historia que resonaba con ellos, con sus propias experiencias de sentirse descartados y olvidados. Javier fue el primero en ofrecer ayuda concreta. «Tengo un primo que trabaja en un rancho a las afueras de la ciudad», dijo, pensativo. «Puedo hablar con él, ver si tiene algo de heno o alfalfa que pueda donarte. Quizás incluso tenga algún consejo sobre cómo manejar un caballo salvaje». Ricardo sintió que un peso se levantaba de sus hombros. «Cualquier ayuda sería apreciada, Javier. No sé qué estoy haciendo, honestamente. Solo sé que no podía dejarlo ahí». Otro veterano, un hombre mayor llamado Fernando que había servido en misiones de paz internacionales, sacó su billetera. «Tengo algo de dinero extra de este mes», dijo, extendiendo algunos billetes. «No es mucho, pero te ayudará a comprar agua y tal vez algo de grano». Ricardo sintió que sus ojos se humedecían. La solidaridad de estos hombres
que ellos mismos luchaban con sus propias batallas diarias, lo conmovía profundamente. No puedo aceptar eso, Fernando. Ustedes también tienen necesidades. Fernando negó con la cabeza firmemente. Todos hemos estado en ese lugar, Ricardo. Todos hemos necesitado que alguien nos echara una mano cuando nadie más lo hacía. Deja que te ayudemos. Con el dinero que Fernando le dio y la promesa de Javier de contactar a su primo, Ricardo sintió por primera vez desde la noche anterior que quizás esto era posible. Regresó al lote baldío con 2 grandes garrafones de agua que compró en una tienda cercana y una bolsa de zanahorias que el tendero le recomendó como algo que los caballos generalmente aceptaban. Cuando llegó, el potro estaba caminando nerviosamente por el perímetro de la cerca, probablemente buscando una salida. Al ver a Ricardo se detuvo y lo observó acercarse. Ricardo notó que esta vez el animal no retrocedió tanto. Lentamente estaba comenzando a aceptar su presencia, o al menos a tolerarla. Ricardo llenó nuevamente el recipiente con agua fresca y lo colocó en el mismo lugar de antes. El potro esperó hasta que Ricardo se alejó varios metros antes de acercarse a beber. Mientras el animal bebía, Ricardo sacó las zanahorias y colocó una en el suelo, alejándose inmediatamente. El potro levantó la cabeza del agua, olfateó el aire y vio la zanahoria. Dudó, mirando entre la zanahoria y Ricardo, claramente desconfiado de cualquier cosa que viniera de un humano. Ricardo se sentó en el suelo, haciendo que su presencia fuera menos amenazante, y esperó. Los minutos pasaron. El sol subía en el cielo y el calor comenzaba a hacerse sentir. Finalmente, la curiosidad o quizás el hambre venció al miedo. El potro se acercó lentamente, estirando el cuello todo lo que podía sin acercarse demasiado a Ricardo, y tomó la zanahoria con los dientes. Retrocedió inmediatamente varios pasos antes de comenzar a masticarla. Ricardo sonrió. Eso es, muchacho. ¿Ves? No todo lo que viene de los humanos es malo. Colocó otra zanahoria, esta vez un poco más cerca de donde estaba sentado. El proceso se repitió, pero esta vez el potro tardó menos en acercarse. Durante la siguiente hora, Ricardo logró que el potro comiera 5 zanahorias, cada una colocada progresivamente más cerca. Era un progreso lento pero real. Cada vez que el animal aceptaba el alimento, Ricardo sentía una pequeña victoria, un paso más hacia la construcción de confianza. Alrededor del mediodía, Javier apareció en el lote con su primo, un hombre fornido llamado Roberto, que traía en su camioneta una paca de heno y un saco de alimento para caballos. Cuando vio al potro, Roberto silbó suavemente. «Este muchacho ha tenido una vida dura», comentó, observando las marcas en el cuello del animal y su condición general. «Va a necesitar más que comida, Ricardo. Necesita que un veterinario lo revise, vacunas, desparasitación, y eventualmente vas a tener que encontrar una manera de domarlo si quieres que sea algo más que un animal salvaje viviendo en este lote». Ricardo asintió, sintiendo nuevamente el peso de la responsabilidad que había asumido. «Lo sé. Un paso a la vez». Roberto descargó el heno y el alimento, mostrándole a Ricardo cómo distribuirlo y cuánto darle al potro. También le dio algunos consejos básicos sobre el comportamiento equino. «Los caballos son animales de manada», explicó. «Este potro está solo y asustado. En su mente, los humanos han sido fuente de dolor y abandono. Vas a tener que demostrarle día tras día que eres diferente. No va a ser rápido y no va a ser fácil, pero si tienes paciencia, estos animales tienen una capacidad increíble para sanar y confiar de nuevo». Después de que Javier y Roberto se fueron, Ricardo pasó el resto del día simplemente estando presente en el lote. Se sentó a la sombra de un árbol raquítico que crecía en una esquina,
observando al potro explorar su nuevo entorno. El animal comía el heno con hambre voraz, deteniéndose ocasionalmente para mirar a Ricardo, como si se asegurara de que seguía manteniendo su distancia. A medida que pasaban las horas, Ricardo comenzó a hablarle nuevamente, su voz un murmullo constante en el aire caluroso. Le contó sobre su tiempo en el ejército, sobre los compañeros que había perdido, sobre el día que perdió su pierna. Le habló sobre la depresión que lo había consumido después, sobre los días en que no veía razón para levantarse de la cama, y le habló sobre cómo, lentamente, había encontrado pequeñas razones para seguir adelante: una taza de café por la mañana, una conversación con un compañero veterano, un amanecer particularmente hermoso. «Sabes, muchacho», le dijo mientras el sol comenzaba a descender, «creo que tú y yo nos encontramos por una razón. Ambos hemos sido golpeados por la vida. Ambos llevamos cicatrices. Pero tal vez, solo tal vez, podemos ayudarnos mutuamente a sanar». Esa noche, cuando Ricardo finalmente regresó a su departamento, se sentía física y emocionalmente agotado, pero también sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo: un propósito. Durante años había existido más que vivido, pasando los días en una rutina sin significado real. Ahora tenía una razón para levantarse cada mañana, alguien que dependía de él, alguien que necesitaba su cuidado y su paciencia. Los días siguientes establecieron una rutina que consumía cada momento de vigilia de Ricardo. Se levantaba antes del amanecer, preparaba su café simple y bajaba al lote baldío con agua fresca. El potro, que había comenzado a esperarlo en las mañanas, ya no retrocedía cuando lo veía llegar. Era un progreso sutil pero significativo. Ricardo había comenzado a hablarle constantemente. Su voz se había convertido en una presencia familiar para el animal. «Te voy a llamar Guerrero», le dijo una mañana mientras observaba al potro comer el heno, «porque eso es lo que eres, un luchador que no se rindió a pesar de todo». El nombre parecía apropiado. Había algo en la postura del animal, en la forma en que mantenía su cabeza alta, a pesar del sufrimiento que había soportado, que recordaba a Ricardo a los soldados más valientes que había conocido. La tercera mañana, Ricardo decidió intentar algo nuevo. Roberto, el primo de Javier, le había dejado un cabestro viejo, advirtiéndole que no intentara usarlo hasta que el potro mostrara más confianza. Pero Ricardo pensó que al menos podía empezar a familiarizar al animal con el objeto. Colocó el cabestro en el suelo cerca del heno, dejando que Guerrero lo oliera y se acostumbrara a su presencia. El potro lo examinó con cautela, tocándolo con el hocico, claramente recordando experiencias negativas con objetos similares. Ricardo no hizo ningún movimiento para recogerlo o acercarse. «Solo quiero que sepas que existe, guerrero. Algún día, cuando estés listo, lo usaremos para que puedas salir de aquí y conocer lugares mejores. Pero será cuando tú lo decidas, no antes». El enfoque de Ricardo era completamente diferente al que la mayoría de los domadores tradicionales usarían. No había prisa, no había fuerza, solo paciencia infinita y respeto por el trauma que el animal había experimentado. Durante esos primeros días, Ricardo también enfrentó desafíos externos. Los vecinos habían comenzado a quejarse del caballo en el lote baldío. Algunas personas expresaban preocupaciones legítimas sobre la seguridad, otras simplemente no querían un animal cerca. El administrador del edificio donde vivía Ricardo lo confrontó una tarde. «Señor Mendoza, he recibido varias quejas sobre un caballo que aparentemente usted está manteniendo en el lote abandonado. Debe entender que eso es ilegal. El terreno no es suyo y los animales grandes no están permitidos en esta zona residencial». Ricardo había anticipado esta conversación. Con calma explicó su situación
enfatizando que estaba buscando activamente un lugar permanente para el animal, pero que necesitaba tiempo. El administrador, un hombre de mediana edad con expresión cansada, suspiró. «Mire, entiendo que tiene buenas intenciones, pero tengo que seguir las reglas. Le doy una semana. Después de eso, tendré que llamar al control animal». Ricardo asintió, sabiendo que tenía que encontrar una solución rápidamente. Esa misma tarde, mientras estaba sentado en el lote observando a Guerrero pastar, se le acercó una mujer joven. Era una de las vecinas del edificio, alguien a quien Ricardo había visto ocasionalmente, pero con quien nunca había hablado. «Disculpe», comenzó ella con timidez, «soy Patricia. Vivo en el tercer piso. He estado observando lo que hace con el caballo. Mi padre tenía un pequeño rancho cuando era niña y crecí alrededor de caballos». Ricardo la miró con interés renovado. Patricia tenía alrededor de 30 años. Vestía ropa sencilla de trabajo y había algo en sus ojos que sugería que entendía lo que significaba cuidar de los animales. «Quería ofrecerle mi ayuda», continuó. «Sé que no es fácil lo que está haciendo. Tengo algo de experiencia con caballos y bueno, me recordó a mi padre. Él siempre decía que un caballo podía sentir las intenciones de una persona». Su oferta tomó a Ricardo por sorpresa, pero la aceptó agradecido. «Cualquier ayuda sería bienvenida, Patricia. Honestamente, no sé mucho sobre caballos. Solo sé que no podía dejarlo morir». Patricia comenzó a visitarlos diariamente. Traía manzanas de su casa, mostrándole a Ricardo cómo ofrecérselas a Guerrero de manera que no lo asustara. También le enseñó a observar el lenguaje corporal del animal, cómo sus orejas indicaban su estado emocional, cómo el movimiento de su cola o la tensión en sus músculos revelaban miedo o relajación. «Mira», dijo Patricia una tarde, «sus orejas están hacia adelante. Eso significa que está interesado en algo, probablemente en ti. Cuando las echa hacia atrás completamente, es señal de agresión o miedo extremo. Pero cuando están relajadas hacia los lados, así, significa que está calmado». Ricardo absorbía cada lección como una esponja. Descubrió que aprender sobre Guerrero, entender sus necesidades y comportamientos, era similar a aprender a entender a los soldados bajo su mando. Requería observación, empatía y la capacidad de leer señales sutiles. Con el paso de los días, Guerrero comenzó a mostrar más señales de confianza. Ya no huía cuando Ricardo entraba al lote. De hecho, a veces caminaba hacia él cuando llegaba, especialmente si traía zanahorias o manzanas. Una mañana, Patricia trajo algo especial, un cepillo suave para caballos. «Creo que está listo para esto», dijo con una sonrisa. «Va a ser un paso importante. Si te deja cepillarlo, significa que realmente está comenzando a confiar». Ricardo tomó el cepillo con manos temblorosas. La idea de tocar a Guerrero, de cruzar esa barrera física, lo llenaba de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Patricia le mostró cómo acercarse, hablando suavemente, moviéndose despacio. Ricardo siguió sus instrucciones, su corazón latiendo fuerte mientras se acercaba a Guerrero con el cepillo en la mano. El potro lo observó, sus orejas moviéndose nerviosamente. Ricardo extendió la mano lentamente, dejando que Guerrero oliera el cepillo. Luego, con un movimiento increíblemente suave, rozó el cepillo contra el costado del animal. Guerrero se tensó pero no se alejó. «Eso es, muchacho», murmuró Ricardo, su voz llena de emoción. «Solo te voy a hacer sentir mejor». Continuó cepillando con movimientos lentos y suaves, quitando el polvo y la suciedad que se habían acumulado en el pelaje de Guerrero. Con cada pasada del cepillo, sentía que la conexión entre ellos se fortalecía. Patricia observaba con una sonrisa. «Es hermoso ver esto», comentó.
No muchas personas tendrían la paciencia que usted tiene. Ricardo continuó cepillando, sus ojos humedecidos por la emoción del momento. Este caballo me está enseñando más sobre sanación de lo que cualquier terapeuta pudo hacer. Después de unos minutos, Guerrero comenzó a relajarse visiblemente bajo el cepillado. Sus músculos se aflojaron y dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera soltando años de tensión acumulada. Sin embargo, la presión del tiempo seguía pesando sobre Ricardo. La semana que le había dado el administrador estaba por terminar y aún no había encontrado una solución permanente para Guerrero. Patricia, viendo su angustia, mencionó que conocía a alguien que podría ayudar. Hay una mujer que dirige un pequeño santuario de animales rescatados en las afueras de la ciudad, dijo. Se llama Doña Elena. No sé si tenga espacio, pero al menos podríamos preguntarle. Tal vez conozca a alguien o tenga alguna idea. Ricardo se aferró a esa esperanza como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. Al día siguiente, Patricia lo llevó en su viejo coche hasta el santuario. El viaje duró casi 1 hora, saliendo de la ciudad y adentrándose en terrenos más rurales. Finalmente llegaron a una propiedad modesta rodeada de cercas de madera. Había varios corrales con caballos, burros, algunas cabras y otros animales rescatados pastando tranquilamente. Doña Elena resultó ser una mujer de 60 y tantos años, de rostro curtido por el sol y manos callosas que hablaban de décadas de trabajo duro. Escuchó la historia de Ricardo con atención, sus ojos sabios, evaluando al hombre frente a ella mientras él hablaba. Cuando Ricardo terminó, ella permaneció en silencio por un momento, pensativa. «Tengo espacio para un caballo más», dijo finalmente, «pero mi condición es esta. Usted tendrá que venir a cuidarlo. No puedo aceptar un animal y simplemente hacerme cargo completamente. Necesito saber que el dueño está comprometido». Ricardo sintió una mezcla de alivio y aprensión. El viaje hasta aquí era largo y complicado para alguien con su movilidad limitada. Pero miró a doña Elena a los ojos y asintió. «Vendré todos los días si es necesario. Guerrero es mi responsabilidad». Doña Elena sonrió, aparentemente satisfecha con su respuesta. «Entonces tenemos un trato. Tráigalo cuando pueda. Le mostraré dónde puede quedarse». El desafío ahora era transportar a Guerrero hasta el santuario. El potro nunca había estado en un remolque y Ricardo no tenía los medios para rentar uno. Una vez más, la comunidad de veteranos se movilizó para ayudar. Roberto, el primo de Javier que trabajaba en el rancho, ofreció su camioneta con remolque, pero advirtió que cargar a un caballo salvaje que nunca había sido entrenado sería extremadamente difícil y potencialmente peligroso. «Vamos a necesitar paciencia y probablemente varias personas», dijo. «No podemos forzarlo. Si lo asustamos demasiado, podría lastimarse o lastimar a alguien». Durante los siguientes 3 días, Ricardo trabajó intensamente con Guerrero, usando todo lo que Patricia le había enseñado. Primero lo familiarizó con el cabestro, simplemente dejándolo cerca, luego tocándolo con él, y finalmente, en un momento que hizo que el corazón de Ricardo saltara de alegría, logró ponerlo alrededor de la cabeza de Guerrero. El potro se tensó inmediatamente, sacudiendo la cabeza violentamente, pero Ricardo mantuvo la calma, hablándole suavemente hasta que el animal se tranquilizó. Con el cabestro puesto, comenzó a guiar a Guerrero alrededor del lote, enseñándole a seguir la presión suave de la cuerda. Era un proceso lento y había muchos retrocesos. Guerrero se resistía, tiraba hacia atrás, a veces se asustaba por sonidos inesperados. Pero Ricardo nunca perdió la paciencia. Cada pequeño progreso era celebrado, cada momento de cooperación era recompensado con palabras suaves y un trozo de zanahoria o manzana.
Patricia venía cada tarde a ayudar, ofreciendo consejos y apoyo moral. El vínculo entre los tres había crecido de una manera inesperada. Patricia le había confesado a Ricardo que estaba pasando por un divorcio difícil y que venir a ayudar con Guerrero le daba un propósito y una distracción de sus propios problemas. «Todos estamos sanando juntos», había dicho con una sonrisa triste. El día del traslado llegó demasiado pronto. Roberto apareció temprano en la mañana con el remolque. También trajo a 2 de sus compañeros del rancho, hombres experimentados con caballos. Cuando vieron a Guerrero intercambiaron miradas escépticas. «Este va a ser un desafío», murmuró uno de ellos. «Un caballo que nunca ha estado en un remolque y que además tiene trauma es una combinación peligrosa». Ricardo sintió que su estómago se apretaba. Sabía que tenían razón, pero no había otra opción. Necesitaban mover a Guerrero hoy, o el control animal vendría a llevárselo. Pasaron horas intentando guiar al potro hacia el remolque. Cada vez que se acercaban a la rampa, Guerrero se plantaba firmemente negándose a subir. Sus ojos mostraban terror puro ante lo desconocido. Ricardo intentó de todo: colocar heno dentro del remolque, usar zanahorias para atraerlo, hablarle con la voz más calmada posible. Nada funcionaba. Los hombres del rancho sugirieron métodos más fuertes, pero Ricardo se negó rotundamente. «No voy a forzarlo, no voy a ser otro humano que lo lastima». Finalmente, cuando el sol estaba alto y todos comenzaban a perder la esperanza, Ricardo tomó una decisión. Se quitó su prótesis, algo que rara vez hacía en público, y se sentó en el suelo frente a Guerrero. Los demás lo miraron con confusión, pero Ricardo ignoró sus miradas. «Guerrero», comenzó, su voz quebrada por la emoción, «sé que tienes miedo. Sé que todo en tu experiencia te dice que no confíes, que los humanos solo traen dolor. Pero mírame, yo también estoy roto. Yo también he tenido que aprender a confiar de nuevo, a tener esperanza de nuevo. Y lo que he aprendido es que a veces tenemos que dar ese salto de fe, incluso cuando todo en nosotros nos dice que corramos. Necesito que confíes en mí, solo esta vez. Te prometo que al otro lado de esa rampa hay un lugar mejor, un lugar donde nunca más estarás encadenado». Lágrimas corrían por las mejillas de Ricardo mientras hablaba. Patricia, quien observaba desde un lado, también lloraba. Había algo profundamente conmovedor en ver a este hombre veterano que había dado tanto por su país, poniéndose tan vulnerable frente a un animal traumatizado. Ricardo extendió su mano hacia Guerrero. El potro lo miró, sus grandes ojos oscuros fijos en los de Ricardo. Por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Entonces, lentamente, Guerrero dio un paso hacia adelante, luego otro. Ricardo se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón, y comenzó a caminar hacia atrás hacia el remolque. Guerrero lo siguió. Paso a paso, con una fe que desafiaba toda lógica, el potro siguió a Ricardo hasta la rampa del remolque. Los hombres contuvieron la respiración. Cuando Guerrero puso un casco en la rampa, ésta resonó con un sonido metálico que lo hizo retroceder brevemente. Pero Ricardo continuó hablándole, animándolo, y el potro dio otro paso, y otro, hasta que finalmente estaba completamente dentro del remolque. Los hombres del rancho cerraron la compuerta rápidamente pero con cuidado, asegurándose de no hacer movimientos bruscos que asustaran al animal. Ricardo se apoyó contra el costado del remolque, agotado física y emocionalmente. «Lo logró», dijo Roberto con asombro genuino en su voz. «Nunca he visto nada igual. Ese caballo realmente confía en usted». El viaje al santuario fue tenso. Ricardo viajaba en la cabina de la camioneta con Roberto, mirando constantemente por el espejo retrovisor hacia el remolque, preocupado por cómo estaba manejando Guerrero el movimiento y el encierro.
Podía escuchar ocasionalmente el sonido de los cascos del potro golpeando contra el piso metálico cuando el camión tomaba una curva o se detenía en un semáforo. Cada sonido hacía que su corazón se acelerara con preocupación. Roberto, notando su ansiedad, intentó tranquilizarlo. «Está bien, Ricardo. Los caballos son más resistentes de lo que pensamos. Guerrero es fuerte. Lo va a lograr». Pero Ricardo no podía evitar sentir que había traicionado la confianza del animal de alguna manera, metiéndolo en este espacio confinado que probablemente le recordaba su tiempo encadenado al poste. Cuando finalmente llegaron al santuario, doña Elena ya los estaba esperando en la entrada. Había preparado un corral especial para Guerrero, uno que estaba algo alejado de los otros animales, para darle tiempo de adaptarse sin el estrés adicional de estar inmediatamente rodeado de otros caballos desconocidos. Abrir el remolque fue otro momento de tensión. Cuando Roberto bajó la rampa, todos esperaron, dándole a Guerrero tiempo para decidir salir por su cuenta. El potro permaneció dentro durante varios minutos, claramente asustado y confundido. Ricardo se acercó a la abertura, hablándole con esa voz suave que Guerrero había aprendido a reconocer como segura. «Ya está, muchacho. Ya llegamos. Este es tu nuevo hogar. Mira, hay espacio, hay otros caballos a lo lejos, hay pasto fresco. Ya no más lotes baldíos, ya no más cadenas». Lentamente, con pasos vacilantes, Guerrero bajó del remolque. Cuando sus cascos tocaron la tierra firme nuevamente, el potro se quedó quieto por un momento, como procesando todo lo que había experimentado. Luego levantó la cabeza y miró a su alrededor, sus fosas nasales dilatándose mientras captaba los nuevos olores del santuario. Ricardo pudo ver en sus ojos una mezcla de miedo y curiosidad. Doña Elena se acercó despacio, evaluando al animal con ojo experto. «Ha mejorado mucho desde que me contaste su historia, Ricardo», dijo con aprobación. «Todavía está delgado y necesita ganar músculo, pero el brillo está regresando a su pelaje. Has hecho un buen trabajo. Los primeros días de Guerrero en el santuario fueron difíciles. El potro pasaba la mayor parte del tiempo en una esquina de su corral, observando nerviosamente a los otros animales y manteniéndose alejado incluso de doña Elena cuando ella venía a darle comida. Pero cuando Ricardo llegaba, cosa que hacía religiosamente cada mañana y cada tarde, a pesar de la dificultad del viaje, Guerrero se acercaba a la cerca y lo saludaba con un suave relincho. Era un sonido que hacía que el corazón de Ricardo se llenara de una alegría indescriptible. Para hacer el viaje diario, Ricardo había tenido que hacer sacrificios significativos. Usaba la mayor parte de su pensión en transporte público, tomando 2 autobuses diferentes que lo dejaban a 1 kilómetro del santuario, distancia que tenía que caminar con su prótesis y su bastón. El trayecto completo tomaba casi 3 horas entre ida y vuelta. Muchas veces llegaba al santuario con su pierna palpitando de dolor, pero la sonrisa que aparecía en su rostro cuando veía a Guerrero esperándolo hacía que todo valiera la pena. Patricia continuó acompañándolo cuando podía, especialmente los fines de semana. Ella y Ricardo habían desarrollado una amistad profunda, unidos por su amor compartido por Guerrero y sus propias batallas personales. Una tarde, mientras cepillaban juntos al potro, Patricia le confesó algo a Ricardo. «Sabes, antes de conocerlos a ti y a Guerrero, estaba en un lugar muy oscuro. Mi divorcio me había dejado sintiéndome inútil, como si hubiera fracasado en todo. Pero ver tu dedicación, ver cómo nunca te rindes con él incluso cuando todo parece imposible, me ha dado esperanza. Me ha recordado que vale la pena luchar por las cosas que importan». Ricardo, conmovido por sus palabras, colocó una mano en su hombro. «Todos necesitamos recordatorios de vez en cuando de que somos más fuertes de lo que creemos. Guerrero me lo recuerda cada día».
Y tú, Patricia, has sido fundamental en este viaje. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. Los dos trabajaban juntos en armonía, y Guerrero respondía a su presencia con creciente confianza. Con el paso de las semanas, la transformación de Guerrero era notable. El potro había ganado peso, su pelaje brillaba con salud y su comportamiento mostraba cada vez más relajación. Doña Elena comenzó a permitir que Guerrero pasara tiempo en un paddock más grande, donde podía interactuar con algunos de los otros caballos del santuario a través de la cerca. Al principio Guerrero era reacio, manteniéndose alejado de los demás animales, pero eventualmente la curiosidad venció al miedo. Un día, Ricardo fue testigo de algo que lo llenó de emoción. Guerrero acercándose a la cerca común con otro caballo, una yegua mayor llamada Estrella que había sido rescatada de una situación de negligencia similar. Los dos animales se olfatearon cuidadosamente, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los caballos entienden. «Está haciendo amigos», observó doña Elena con satisfacción. «Esa es una señal excelente. Significa que está comenzando a sanar emocionalmente, no solo físicamente. Los caballos son animales sociales. El hecho de que esté dispuesto a confiar en otro de su especie es un paso enorme». Ricardo pasaba horas cada día simplemente estando presente con Guerrero. A veces trabajaban juntos en ejercicios básicos de entrenamiento, enseñándole al potro a responder a comandos simples con el cabestro. Otras veces simplemente se sentaban juntos, Ricardo apoyado contra la cerca del corral mientras Guerrero pastaba cerca. En esos momentos de quietud, Ricardo reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado desde aquel día en que encontró al potro encadenado. Había encontrado no solo un propósito, sino también una comunidad. Los otros veteranos que lo habían ayudado al principio seguían interesados en el progreso de Guerrero. Javier visitaba ocasionalmente, trayendo donaciones de heno o grano que conseguía a través de su primo. Fernando, el veterano que había donado dinero al principio, también venía a veces solo para sentarse con Ricardo y escuchar las últimas noticias sobre el potro. «Es increíble lo que has logrado, Ricardo», le dijo Fernando en una de esas visitas. «Cuando nos contaste por primera vez sobre este caballo salvaje, honestamente pensé que estabas loco. Pensé que te ibas a lastimar o que el animal moriría de todos modos. Pero míralo ahora. Y mírate a ti. Hay algo diferente en ti. Algo que no había visto desde antes de que perdieras tu pierna». Ricardo sabía a qué se refería Fernando. Por primera vez en años se sentía completo. No en el sentido físico, su pierna seguía faltando y el dolor fantasma aún lo atormentaba algunas noches, sino en un sentido más profundo. Se sentía valorado, necesitado, capaz. Guerrero dependía de él de una manera que nadie más lo había hecho desde que dejó el ejército. Y esa dependencia, lejos de ser una carga, era un regalo. Le daba razón para levantarse cada mañana, para soportar el dolor del viaje, para seguir adelante incluso en los días más difíciles. Una tarde lluviosa, cuando Ricardo llegó al santuario empapado después de su larga caminata desde la parada del autobús, encontró a Guerrero esperándolo junto a la puerta del corral. El potro normalmente buscaba refugio durante la lluvia, pero ese día había permanecido afuera, como si supiera que Ricardo vendría y quisiera estar ahí para recibirlo. Cuando Ricardo se acercó a la cerca, Guerrero hizo algo que nunca había hecho antes. Acercó su cabeza y la apoyó suavemente contra el pecho de Ricardo, buscando su calor y cercanía. El hombre, sorprendido y profundamente conmovido, envolvió sus brazos alrededor del cuello del potro, sintiendo la respiración cálida del animal contra su camisa mojada. Los dos permanecieron así durante varios minutos bajo la lluvia, un hombre y un caballo que habían encontrado sanación mutua en el compañerismo más improbable,
Las lágrimas de Ricardo se mezclaban con la lluvia que corría por su rostro, pero eran lágrimas de alegría pura, de gratitud por este momento de conexión tan profunda que las palabras no podrían describirlo adecuadamente. Doña Elena, observando desde la ventana de su casa, sonrió para sí misma. Había visto muchas transformaciones en su santuario a lo largo de los años, pero pocas tan profundas como esta. No era solo el caballo el que había sido rescatado ese día en la carretera polvorienta. El hombre también había sido salvado. Los meses pasaron y la rutina continuó. Ricardo seguía haciendo su peregrinaje diario al santuario, sin importar el clima o cómo se sintiera físicamente. Hubo días en que el dolor en su pierna era tan intenso que apenas podía caminar, pero aún así iba. Guerrero lo esperaba siempre, y con el tiempo, el potro comenzó a mostrar comportamientos que indicaban no solo confianza, sino verdadero afecto. Buscaba activamente la presencia de Ricardo, lo seguía por el corral cuando estaba dentro, y se inquietaba visiblemente cuando Ricardo tenía que irse al final del día. Doña Elena había comenzado a trabajar más intensamente con el entrenamiento de Guerrero, enseñándole comandos básicos y trabajando en su socialización con los otros caballos. El progreso era constante, aunque lento. Guerrero todavía tenía momentos de miedo intenso, especialmente cuando escuchaba ruidos fuertes o veía objetos desconocidos. Pero cada vez que entraba en pánico, buscaba a Ricardo, como si el veterano fuera su ancla en medio de la tormenta. Un día, doña Elena le propuso algo a Ricardo que lo tomó completamente por sorpresa. «Creo que Guerrero está listo para comenzar a ser montado», dijo mientras observaban juntos al potro trotar libremente en el paddock grande. «Es joven, fuerte, y ha desarrollado la confianza necesaria. Pero solo hay una persona que debería ser la primera en montarlo, tú». Ricardo la miró con incredulidad. «Elena, no puedo montar un caballo. Ni siquiera puedo montar una bicicleta con esta prótesis. Es demasiado peligroso». Pero doña Elena negó con la cabeza firmemente. «He visto veteranos con lesiones peores que la tuya montar, Ricardo. Con el equipo adecuado y el caballo correcto, es completamente posible. Y Guerrero es el caballo correcto para ti. Ha construido toda su confianza alrededor de ti. Si alguien más intenta montarlo primero, podría retroceder todo el progreso que ha hecho». La idea aterrorizaba y emocionaba a Ricardo en igual medida. No había montado un caballo desde su juventud, mucho antes del ejército, mucho antes de la lesión. La imagen de sí mismo sobre el lomo de Guerrero parecía un sueño imposible. Durante las siguientes semanas, doña Elena trabajó con ambos, preparándolos para ese momento. Le enseñó a Ricardo cómo mantener el equilibrio con su prótesis, cómo usar su pierna funcional y su core para mantenerse estable. Le mostró equipos especializados que los jinetes con discapacidades usaban, incluyendo estribos adaptados que le darían más seguridad. Con Guerrero, trabajó en acostumbrarlo a llevar una manta, luego una montura, sintiendo el peso en su lomo sin pánico. El proceso fue increíblemente lento y requería paciencia infinita de todos los involucrados. Patricia, quien había estado presente durante todo el viaje, se ofreció como voluntaria para ayudar. Pasaba horas con Guerrero, acostumbrándolo al movimiento de alguien montando y desmontando, siempre con cuidado, siempre respetando los límites del animal. Finalmente llegó el día. Era una mañana clara de primavera, el aire fresco y lleno de promesas. Varios de los compañeros veteranos de Ricardo habían venido a presenciar el momento, incluyendo Javier, Fernando y Miguel. Todos entendían la magnitud de lo que estaba por suceder, no solo para Guerrero, sino especialmente para Ricardo. Doña Elena había preparado todo meticulosamente.
La montura estaba perfectamente ajustada a Guerrero, con los estribos adaptados para la pierna de Ricardo. Había colocado a Guerrero en un área de entrenamiento pequeña y segura, con cercas suaves que minimizarían el riesgo si algo salía mal. Patricia estaba lista para sostener las riendas de Guerrero, manteniéndolo calmado y estable. Ricardo se acercó lentamente a Guerrero, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El potro lo miró con esos ojos profundos que ahora mostraban reconocimiento y cariño, en lugar de miedo. «Hemos llegado lejos, muchacho», murmuró Ricardo, acariciando el cuello de Guerrero. «Desde ese poste oxidado hasta aquí. Nunca pensé que llegaríamos a este momento». Con la ayuda de doña Elena y Patricia, Ricardo puso su pie funcional en el estribo adaptado. Su prótesis no podría ir en un estribo convencional, así que usaría principalmente su pierna buena para mantener el equilibrio. Con un esfuerzo que requirió toda su fuerza restante, se impulsó hacia arriba y se sentó en la montura. Por un momento aterrador, Guerrero se tensó completamente bajo el peso desconocido. Sus músculos se contrajeron y Ricardo pudo sentir que el animal estaba a punto de entrar en pánico. Pero entonces Ricardo comenzó a hablar, esa voz suave y familiar que Guerrero conocía también. «Estoy aquí, muchacho. Soy yo. Estás a salvo. Todo está bien». Las palabras fluyeron en un murmullo constante mientras Ricardo acariciaba el cuello de Guerrero desde su posición en la montura. Lentamente, increíblemente, los músculos de Guerrero comenzaron a relajarse. El potro giró su cabeza ligeramente, como si quisiera confirmar que realmente era Ricardo quien estaba en su lomo. Cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa de confianza mutua. Patricia soltó suavemente las riendas, dándole a Guerrero libertad de movimiento. El potro dio un paso vacilante, luego otro. Ricardo se aferró a la montura, su equilibrio precario pero manteniéndose. Guerrero caminó en un círculo lento alrededor del área de entrenamiento, cada paso más seguro que el anterior. Los veteranos que observaban guardaban un silencio reverente, conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Ricardo sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no hizo nada por detenerlas. Por primera vez desde que perdió su pierna, se sentía completo de nuevo. No porque la pierna hubiera regresado, sino porque había encontrado algo más profundo, un propósito, una conexión, una razón para creer que la vida después de la tragedia podía ser hermosa. Guerrero, este caballo que había sido desechado y abandonado, lo llevaba ahora con una gentileza que desmentía su pasado salvaje. Después de varios minutos de caminar en círculos, doña Elena ayudó a Ricardo a desmontar. Sus piernas temblaban, tanto por el esfuerzo físico como por la emoción abrumadora del momento. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, Ricardo abrazó a Guerrero, presionando su rostro contra el cuello cálido del animal. «Gracias», susurró. «Gracias por confiar en mí. Gracias por salvarme». La historia de Ricardo y Guerrero comenzó a extenderse más allá del círculo inmediato de amigos y veteranos. Un periodista local que estaba haciendo un reportaje sobre el santuario de doña Elena escuchó sobre el veterano discapacitado que había rescatado a un potro salvaje con sus últimos 5 pesos y que ahora, contra todo pronóstico, había logrado no solo rehabilitar al animal, sino también montar a caballo nuevamente a pesar de su prótesis. El periodista, una mujer joven llamada Andrea, pidió permiso para contar la historia. Al principio, Ricardo se mostró reacio. No buscaba reconocimiento ni atención, pero doña Elena lo convenció de que la historia podía inspirar a otros, especialmente a veteranos que luchaban con sus propias batallas. Tal vez tu historia pueda darles esperanza, Ricardo, así como Guerrero te la dio a ti.
Finalmente Ricardo accedió a una entrevista. La mañana que Andrea llegó al santuario con su fotógrafo, Ricardo estaba nervioso. No estaba acostumbrado a hablar de sus sentimientos, mucho menos frente a cámaras. Pero cuando comenzó a contar la historia, mirando a Guerrero que pastaba tranquilamente cerca, las palabras fluyeron con naturalidad. Habló sobre el día que encontró al potro encadenado, sobre la decisión de gastar sus últimos 5 pesos, sobre los desafíos de cuidarlo sin recursos. Habló sobre la comunidad de veteranos que lo había apoyado, sobre Patricia y su amistad, sobre doña Elena y su generosidad. Pero más que nada, habló sobre lo que Guerrero le había enseñado. Me mostró que estar roto no significa estar acabado, dijo Ricardo, su voz temblando ligeramente con emoción. Me mostró que la confianza puede reconstruirse incluso después del trauma más profundo. Me recordó que valgo algo, no por lo que puedo hacer físicamente, sino por mi capacidad de amar, de ser paciente, de no rendirme. Andrea escuchaba con lágrimas en los ojos, completamente cautivada por la sinceridad de Ricardo. El fotógrafo capturó imágenes de Ricardo con Guerrero, momentos de ternura entre el hombre y el caballo que hablaban más que 1000 palabras. Cuando el artículo se publicó una semana después, la respuesta fue abrumadora. El periódico recibió cientos de llamadas y correos electrónicos de personas conmovidas por la historia. Varios veteranos se pusieron en contacto, compartiendo sus propias luchas y agradeciendo a Ricardo por darles esperanza, pero la respuesta más significativa vino de una organización sin fines de lucro que trabajaba con terapia ecuestre para veteranos con discapacidades. El director de la organización, un hombre llamado Carlos, que también era veterano, contactó a Ricardo directamente. «Quiero ofrecerte algo», dijo Carlos durante su primera reunión. «Hemos estado buscando historias como la tuya para inspirar a otros veteranos a participar en nuestros programas de terapia ecuestre. Pero más que eso, creo que tú y Guerrero podrían ser parte de nuestro equipo. Podrían ayudar a demostrar a otros veteranos lo que es posible». Ricardo estaba asombrado por la propuesta. La idea de que su experiencia con Guerrero pudiera servir para ayudar a otros veteranos que luchaban como él había luchado, le daba un sentido de propósito aún mayor. Aceptó sin dudarlo, con la condición de que Guerrero estuviera de acuerdo con el nuevo papel. «No voy a forzarlo a hacer algo que no quiera», insistió Ricardo. Él ha tenido suficiente de eso en su vida. Durante los meses siguientes, Ricardo y Guerrero se convirtieron en embajadores del programa de terapia ecuestre. Visitaban hospitales de veteranos, donde Ricardo compartía su historia y demostraba cómo había aprendido a montar nuevamente. Guerrero, quien había transformado completamente de un potro salvaje y temeroso a un caballo gentil y confiado, permitía que otros veteranos se acercaran, lo tocaran, incluso lo montaran bajo supervisión cuidadosa. Había algo en la presencia calmada de Guerrero que parecía alcanzar a los veteranos más traumatizados. Un día, un joven soldado que había perdido ambas piernas en combate se acercó tímidamente a Guerrero. El joven, llamado Marco, había estado luchando con depresión severa desde su regreso. Cuando Ricardo le contó la historia de cómo había encontrado a Guerrero, Marco escuchó en silencio. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Si un caballo que fue abandonado y encadenado puede aprender a confiar de nuevo, tal vez yo también pueda». Ricardo ayudó a Marco a acercarse a Guerrero, guiando su mano para que acariciara el cuello del caballo. Guerrero permaneció perfectamente quieto, como si entendiera la fragilidad del momento. Marco comenzó a llorar, años de dolor y frustración saliendo finalmente a la superficie. Ricardo se quedó a su lado, sin decir nada, simplemente presente como había aprendido a estar presente con Guerrero.
Ese momento confirmó para Ricardo que todo lo que había pasado, todo el esfuerzo, todo el dolor, había valido la pena. No solo había salvado a Guerrero, sino que juntos estaban salvando a otros. La transformación de Guerrero continuó asombrando a todos los que lo conocían. El caballo que una vez fue considerado imposible de domar, ahora trabajaba con veteranos traumatizados, ofreciéndoles el mismo tipo de sanación que él mismo había recibido. Doña Elena observaba con orgullo el progreso. «Esto es exactamente para lo que existe este santuario», le dijo a Ricardo un día. «No solo para rescatar animales, sino para permitir que ellos rescaten a las personas también». A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Ricardo y Guerrero profundizaba de maneras que superaban lo físico. Había momentos en que Ricardo podía simplemente mirar a Guerrero y saber lo que el caballo estaba sintiendo, y viceversa. Era una conexión que iba más allá del lenguaje, más allá de las especies, una conexión de almas que habían encontrado sanación mutua en el compañerismo más improbable. Patricia, quien había estado presente durante todo el viaje, también había encontrado su propia transformación. Había comenzado a trabajar como voluntaria en el santuario de manera más regular, descubriendo una pasión por ayudar a animales rescatados. El tiempo que pasaba con Guerrero y los otros caballos la había ayudado a sanar de su propio dolor emocional. Una tarde, mientras los tres, Ricardo, Patricia y Guerrero, estaban juntos en el paddock, Patricia comentó: «Es gracioso cómo las cosas funcionan. Vine a ayudarte con Guerrero, pero en realidad fueron ustedes dos quienes me ayudaron a mí. Me mostraron que es posible reconstruir después de sentir que todo está destruido». Ricardo sonrió, acariciando el cuello de Guerrero. «Todos nos ayudamos mutuamente. Esa es la belleza de esto». La historia de Ricardo y Guerrero se había convertido en algo más grande que ellos mismos. Se había convertido en un símbolo de esperanza, de resiliencia, de la capacidad del amor y la paciencia para sanar incluso las heridas más profundas. Para Ricardo, cada día con Guerrero era un regalo, un recordatorio de que la vida puede sorprendernos de las maneras más inesperadas y hermosas. 2 años habían pasado desde aquel día fatídico en que Ricardo encontró a Guerrero encadenado a un poste oxidado. El cambio en ambos era tan profundo que a veces Ricardo tenía que detenerse y maravillarse ante el viaje que habían recorrido juntos. Guerrero ya no era el potro salvaje y aterrorizado que había sido. Ahora era un caballo magnífico de 4 años, con músculos bien desarrollados y un pelaje que brillaba con salud bajo el sol. Pero más importante que su transformación física, era su transformación emocional. El caballo que una vez no dejaba que nadie se acercara ahora trabajaba regularmente, con veteranos traumatizados, ofreciendo su presencia calmada y su aceptación incondicional a aquellos que más lo necesitaban. Se había convertido en un sanador, ayudando a otros a encontrar el camino de regreso a la vida, de la misma manera que Ricardo lo había ayudado a él. El programa de terapia ecuestre había crecido significativamente, en gran parte gracias a la historia de Ricardo y Guerrero que había inspirado donaciones y voluntarios. Ahora había varios caballos rescatados, trabajando con veteranos. Pero Guerrero seguía siendo el favorito, el que parecía tener una comprensión especial del dolor humano. Ricardo había dejado de vivir en su pequeño departamento. Con la ayuda de la organización de terapia ecuestre y algunas donaciones generosas, inspiradas por su historia, había podido mudarse a una pequeña cabaña en la propiedad del santuario de Doña Elena. Ya no tenía que hacer ese viaje agotador de 3 horas cada día. Ahora vivía a solo unos pasos de Guerrero, y las mañanas comenzaban con el relincho familiar del caballo, saludándolo desde el corral.
Era una vida que nunca había imaginado posible, una vida llena de propósito y significado. Cada mañana, Ricardo y Guerrero salían a cabalgar por los senderos que rodeaban el santuario. Ricardo había mejorado considerablemente su habilidad para montar a pesar de su prótesis, y Guerrero había aprendido a ajustar su paso para acomodar las limitaciones de su jinete. Juntos se movían como una sola unidad, en perfecta armonía. Durante uno de estos paseos matutinos, mientras el sol apenas comenzaba a asomar sobre las colinas distantes, Ricardo detuvo a Guerrero en lo alto de una elevación que ofrecía una vista panorámica del valle. Desmontó con más facilidad que antes, sus movimientos ahora practicados y seguros, y se paró junto a Guerrero mirando el paisaje. El caballo bajó su cabeza y empujó suavemente el hombro de Ricardo con su hocico, un gesto de afecto que había desarrollado con el tiempo. Ricardo pasó su brazo alrededor del cuello de Guerrero y habló en voz baja, como si compartiera un secreto con su mejor amigo. «Sabes, muchacho, he estado pensando mucho últimamente sobre aquel día en que te encontré. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido caminando, si hubiera ignorado tu sufrimiento como hicieron tantos otros? Mi vida sería completamente diferente ahora. Probablemente seguiría viviendo en ese departamento pequeño, sintiendo que mi vida había terminado cuando perdí mi pierna. Pero tú me diste una razón para seguir adelante. Me recordaste que todavía tenía algo que ofrecer al mundo. Los dos estábamos encadenados, tú literal y yo figurativamente, y nos liberamos mutuamente». Guerrero resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Ricardo sonrió y continuó. «La gente me llama tu salvador, pero la verdad es que tú fuiste el mío. Me salvaste de una vida de soledad y desesperación. Me mostraste que el amor y la paciencia pueden superar cualquier trauma. Y ahora, juntos, estamos ayudando a otros a encontrar esa misma esperanza. No podría pedir un propósito más grande que ese». El sol continuaba su ascenso, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Ricardo pensó en todos los veteranos que habían pasado por el programa, en Marco, quien ahora visitaba regularmente y había encontrado renovada esperanza, en los otros soldados heridos que habían descubierto que la vida después del trauma podía ser significativa. Pensó en Patricia, quien ahora dirigía su propio programa de rescate de animales inspirada por su experiencia. Pensó en la comunidad de veteranos que se había formado alrededor de este lugar, hombres y mujeres que se apoyaban mutuamente en sus batallas diarias. Todo había comenzado con 5 pesos y la decisión de no mirar hacia otro lado frente al sufrimiento. Esa tarde, mientras Ricardo trabajaba con un grupo de nuevos veteranos que visitaban el santuario por primera vez, uno de ellos, un joven que había perdido un brazo en combate, se acercó tímidamente. «He leído su historia, señor Mendoza», dijo el joven con voz insegura. «Quiero creer que es posible encontrar un propósito después de todo esto, pero es difícil. Me siento tan perdido». Ricardo colocó una mano en el hombro del joven. «Yo también me sentí así. Durante mucho tiempo después de perder mi pierna, sentí que ya no tenía valor, que mi vida había terminado. Pero ese caballo de ahí», señaló a Guerrero, quien pastaba cerca, «me enseñó algo importante. Me enseñó que nuestro valor no viene de lo que hemos perdido, sino de lo que elegimos hacer con lo que nos queda. Él estaba roto, yo estaba roto, pero juntos encontramos una manera de sanar, y tú también la encontrarás. Solo necesitas estar dispuesto a confiar en el proceso, a ser paciente contigo mismo y a aceptar ayuda cuando se te ofrezca». El joven asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Ricardo lo guió hacia Guerrero, permitiéndole acercarse al caballo, experimentar esa presencia calmada que había transformado tantas vidas.
Mientras observaba al joven veterano acariciar tímidamente el cuello de Guerrero, Ricardo sintió una profunda gratitud por el giro que había tomado su vida. Había aprendido que los finales más hermosos a menudo vienen de los comienzos más difíciles. Aquella inversión de 5 pesos, todo lo que tenía en ese momento, había rendido dividendos que ninguna cantidad de dinero podría igualar. Había comprado no solo la libertad de un caballo, sino también su propia libertad de la prisión de la desesperación. Esa noche, después de que todos se habían ido, Ricardo se sentó en el porche de su cabaña, observando a Guerrero en su corral. El caballo había vivido una transformación completa, de un animal salvaje y desconfiado a un compañero gentil y sanador. Pero Ricardo sabía que la transformación más profunda había sido la suya propia. Había redescubierto su humanidad, su capacidad de amar y ser amado, su propósito en el mundo. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Ricardo susurró una oración de agradecimiento, no solo por Guerrero, sino por todos los que habían sido parte de este viaje increíble. Al final, lo que había comenzado como un acto impulsivo de compasión se había convertido en una historia de redención mutua, una prueba viviente de que 5 pesos y un corazón dispuesto pueden cambiar el destino de 2 seres para siempre.